Muy buenos días con todos. El día de hoy vamos a continuar con la experiencia de aprendizaje 4, que nos decía: creamos artesanías innovadoras para promover la cultura de nuestra comunidad. ¿Ya? El propósito, recuerden que era crear artesanías innovadoras que promuevan la cultura de nuestra comunidad. Para ello aplicaremos la metodología de Sighting. Seguimos todos trabajando nuestra metodología de Sighting. Recuerde que esta experiencia de aprendizaje se va a desarrollar en 5 semanas. Tenemos ya la semana 12 que habíamos trabajado, habíamos formulado nuestro desafío y habíamos empatizado con la técnica de los 5 porqués, que era la fase de empatizar. Ya, ahora estamos en la semana 13, que vamos a definir el problema a partir de la sintetización de la información obtenida de la fase anterior, que es la fase de definir. ¿Ya? Luego la siguiente semana estaremos entrando a la fase de ideación, donde vamos a generar ideas de solución. La semana 15 estaremos prototipando, que es la fase de prototipar. Y la semana 16 estaremos evaluando, que es la fase de evaluar. ¿Ya? Muy bien, continuemos. Entonces acá tenemos la actividad 2, que nos dice: definimos el problema a partir de sintetizar la información obtenida. Como dice acá, en la actividad anterior formulamos el desafío orientado a crear artesanías innovadoras que promuevan la cultura de nuestra comunidad, y logramos obtener información de las personas en el marco de dicho desafío. En esta actividad definiremos el problema o la necesidad a partir de sintetizar la información obtenida en la fase de empatizar. ¿Ya? Muy bien, entonces nos informamos acerca de la fase de definir. Entonces llegamos a la fase de definir la metodología de Sighting. ¿Qué vamos a definir? Principalmente tener mayor claridad sobre el problema, ¿sí? No basándonos en lo que suponemos, sino en lo que aprendimos de las personas y su contexto, ¿sí? Recuerden que la metodología de Sighting está centrada en las personas. ¿Ya? Esa información no lo obtenimos de los 5 porqués que hicimos de la clase anterior. ¿Ya? Continuemos. Muy bien, y ahora vamos a utilizar la técnica del Insight Cluster, ¿sí? La aplicación de esta técnica comienza una vez concluida la investigación sobre el desafío planteado tras aplicar la técnica de los 5 porqués. ¿Cómo se aplica esta técnica? Previamente escribiremos en post-it o tarjetas de cartulina todas las respuestas de las personas que nos brindaron aplicando los 5 porqués, ¿sí? Luego en un papel, pues el jabón, ¿sí? U otro material similar, papelógrafo si deseas también, dibujar un marco que abarque todo el área dentro del círculo de elipses separados. Se sugieren 5 en función de los 5 porqués. ¿Ya? Solo diría entonces por lo menos en 5 grupos, ¿ya? Porqués. Así manda acá lo que es esta técnica del Insight Cluster. ¿Ya? Veamos acá un modelo. Dice: después pegaremos los post-its en las tarjetas que contienen la respuesta, agrupándolas por temáticas coincidentes. Entonces van a ser 5 grupos: 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí vas a colocar pues las respuestas que te dieron de los porqués. ¿Ya? Una de tus preguntas pudo haber sido: ¿por qué no hay... ¿Por qué el turismo en Namora es escaso? ¿No? Entonces tú tendrás las respuestas ahí. Tú has escrito ahí: el turismo en Namora es escaso porque no se está promoviendo, ¿sí? Entonces esas respuestas vas colocándole, ya las tienes ya, ¿sí? De repente acá otra pregunta que te he dicho: ¿por qué no se promueve el turismo acá en Namora? Entonces tú de repente propondrás ahí, ¿no? ¿Por qué no hay lugares donde se dé información, o no hay empresas donde generen interés hacia nuestro lugar? ¿No? Puede ser, ¿sí? Entonces vas agrupándolo ahí de acuerdo a las respuestas de los 5 porqués. Ya lo vas agrupando de esta manera como estás observando. ¿Ya? Entonces esa es la manera como se va a realizar esta técnica del Insight Cluster, ¿sí? Las respuestas ya las tienes, entonces tú simplemente lo vas a agrupar. ¿Ya? Continuemos. Luego de eso vas a redactar tu punto de vista, que ya lo conoces también. Tienes el usuario, la necesidad y el porqué, ¿sí? El usuario, ¿quién viene a ser? Pues al quien has preguntado los 5 porqués, ¿no? Al usuario, ¿sí? Por ejemplo, ser la familia Jiménez necesita. ¿Qué necesita? Por ejemplo acá, necesita realizar artesanías en madera para generar, necesita realizar artesanías en madera porque así va a generar empleo a sus vecinos. Puede ser, ¿no? Entonces de esa manera, la necesidad tiene que ver con artesanía, recuerda ya. Por ejemplo, la familia Pérez necesita
necesita acá generar artesanías o realizar artesanías. Artesanías de ¿qué puede ser también? Artesanías de plástico, ¿sí? O de material reciclado, porque así generaría empleo para su familia y los que lo rodean, ¿no? Entonces ahí puede ser también, ¿no? Entonces ahí puedes redactarlo de varias formas, ¿no? De acuerdo a lo que tú has investigado, pues, en los 5 porqués, ¿no? Cuáles son las necesidades, las que te han respondido, ¿no? De acuerdo a las preguntas que tú has generado, ¿ya? Continuemos. Luego de eso, pues, vas a formular la pregunta. Esta pregunta es importante porque, de acuerdo a esta pregunta, se va a responder la siguiente clase, ¿ya? Acá dice, ¿cómo podríamos nosotros hacer que la familia Jiménez, ¿sí? La necesidad, ¿dónde lo saco la necesidad? Pues de acá, de esta parte que ya lo hice, ¿no? La familia Jiménez acá realice artesanías de madera para promover el empleo en su hogar, ¿no? Puede ser, ¿no? Entonces vas colocando acá ya de acuerdo con artesanías, ¿no? Puede ser artesanías de arcilla para generar empleo en su hogar y en su entorno, ¿no? ¿Sí? Puede ser también, ya. Entonces tiene que ver con artesanías. Entonces acá cómo podríamos, y ya lo redactas bonito, de acuerdo a esta estructura, usuario y necesidad, ¿ya? Hazlo bien porque en la siguiente clase vamos a responder. Muy bien, y bueno, hasta ahí se trabajaría y luego vendría tu autoevaluación, que ya lo conoces, ¿ya? Acá dice, tu criterio de evaluación, crea una propuesta de valor continuando con la definición del problema sobre la base de organizar y sintetizar la información obtenida en la fase de empatizar. Si lo logré, marcaré, pues lo logré, ¿no? Y algunas sugerencias de cómo mejorar tus aprendizajes, ¿no? Y eso sería todo entonces de esta parte. Espero haberme dejado entender. Gracias.